Capítulo 11. ¿Trabajo mercenario? ¿Para qué molestarse? Nuestra patria, Elfheim, se dirige lentamente hacia la ruina. Lamentablemente, el actual rey elfo cierra sus ojos y oídos y todavía subestima a los humanos. La vida eterna es una bendición y al mismo tiempo una maldición. El momento en que bajas la guardia, ni siquiera serás capaz de darte cuenta de que tu propio tiempo se ha congelado, después de todo. Veo que tienes muchas cosas encima. Vaya. Me he deshonrado a mí mismo ante Eärendil. Parece que he bebido demasiado por la emoción. Está bien. Jajaja, este príncipe elfo me caía cada vez más bien. Nivel, apariencia, habilidad, percepción, filosofía, modales, no había ni una sola falla en él. Era tan caballero que podría creer que estaba poseído por un hombre moderno reencarnado de la tierra. El actual rey elfo era definitivamente alguien de mente estrecha. La razón por la que el príncipe Nasus había provocado una rebelión estaba relacionada con la línea de sucesión. El rey elfo había dejado de lado al primer príncipe para, en su lugar, nombrar a su hija menor como heredera al trono. ¿Acaso Silvia tenía madera de reina? Absolutamente no. Ella no había estudiado gobernanza en absoluto, lo cual era la virtud de un gobernante, y siempre estaba saliendo del país ya que era inclinada a divertirse. Su nivel estaba superado por demonios de rango medio en el momento en que fue nombrada como heredera, y su personalidad era la de una narcisista cruel que quemaría vivos a los humanos que se le acercaran diciendo, «Oye linda, diviértete con nosotros». Y mira a qué final la había llevado eso. Le dije a Silvia tantas veces que no subestimara a los humanos, pero ella siempre se burlaba de mis palabras. Aunque esperaba que un día como este llegara en algún momento, es triste que se haya hecho realidad. Señor Nasus. Su estado muestra que está satisfecho, sin embargo. El actual rey elfo había considerado a su hija menor Silvia como la niña de sus ojos por ser similar a él mismo, albergando un odio al borde de lo psicótico hacia los humanos. Fue hasta el punto en que le robó el derecho de sucesión al excelente hijo mayor. El rey se buscó los problemas él mismo. Debes estar profundamente desconsolado. Solo temo que la muerte de esa niña se convierta en el futuro de Elfheim. Le pido a Eärendil que nos brinde mucha ayuda. Nosotros tampoco escatimaremos en apoyo para que Eärendil aniquile al rey demonio Pedonar. Esta es mi preciada espada, Endymion. Es uno de los 3 grandes tesoros ocultos de nuestro país, así que por favor devuélvenosla después de que obtengas la espada sagrada. Nasus me entregó la preciada espada que llevaba en la cadera, una pesada espada bastarda que no se adaptaba a los elfos de cuerpo frágil. Me atrajo más que la espada sagrada, que era innecesariamente ligera. No olvidaré tu sinceridad. De verdad no lo haré. Uno de los 3 grandes tesoros ocultos de Elfheim, la espada elemental Endymion. Era una obra maestra que no logré obtener ni siquiera después de ayudar a la princesa Silvia a derrotar al príncipe Nasus y ponerla en el trono en la primera iteración, y pensar que la obtendría tan fácilmente. El calibre de un verdadero rey era de hecho diferente. Pero por eso me sentía un poco culpable, porque no tenía intención de devolver a Endymion. Sin embargo, no quería romper la confianza y la amistad entre nosotros. Si bien el príncipe Nasus me pidió que le devolviera a Endymion al obtener la espada sagrada, yo no tenía planes de hacerlo hasta no darle una paliza al rey demonio. Esta espada de aquí era suficiente para picar en trocitos a ese rey demonio. Es un alivio que a Eärendil le guste. Muchísimo. Shing, desenvainé cuidadosamente la espada elemental Endymion de su funda de alta calidad hecha de piel de dragón azul. El aura refinada de un elemental me envolvió como la fragancia de las flores. Aunque prefería las espadas demoníacas por su emocionante naturaleza salvaje, no me desagradaba este tipo de pureza, podía moldear lentamente su naturaleza a mi gusto. Tenía el fuerte presentimiento de que nos convertiríamos en un buen equipo juntos. ¿Verdad? Clatter. La espada elemental Endymion se sacudió como asintiendo. ¡Qué adorable! En cualquier caso, parece que Eärendil tiene una fuerza increíble. Pensé que tendrías problemas para levantar a Endymion siendo un nivel 4. Siempre he sido un poco fuerte, ya ves. No esperaba menos del Eärendil, jajaja, me di cuenta en ese momento, el príncipe Nasus había estimado aproximadamente mi nivel. Incluso podría haber adivinado que el humano que mató a su hermana pequeña, la princesa Silvia, era el héroe. ¿Habría entregado el tesoro de su país para probar esta especulación? Sería un individuo verdaderamente aterrador si ese fuera el caso. ¿Y cómo había sabido que yo era débil ante los deseos mundanos? El grupo de enviados emprendió el viaje de regreso a casa justo después de que terminó nuestra charla.
Aunque había algunos elfos pusilánimes que perdieron el control al ver la bonita cabeza de la princesa elfa partida a la mitad, la recuperación de sus restos se realizó sin contratiempos bajo el excelente liderazgo del príncipe Nasus. Fue un comercio enormemente satisfactorio. Había comenzado sin nada y, sin embargo, me volví rico en 3 días, abundantes fondos de viaje. Nivel 204. Espada elemental Endymion. Y un cargador de equipaje más una arqueóloga como bonificación. El brillante héroe y la compañía adicional terminaron rápidamente los preparativos para su viaje exprimiendo al rey hasta dejarlo seco y se embarcaron en una emocionante aventura. Hacia la aldea donde residía el gran ser. El viaje fue como la seda. Aunque nos retrasamos brevemente justo antes de partir debido a que Alex se opuso a que nos fuéramos, diciendo que era peligroso, llegamos a un acuerdo para celebrar esa alegre orientación, que él tanto esperaba con ansias 10 días después. La distancia a nuestro destino era tan grande como para tomar un año recorrerla a pie, pero el alucinante método de transporte llamado círculo mágico de transferencia espacial acortó drásticamente ese tiempo. Ese año se redujo a un solo segundo. Esta tecnología era tan conveniente hasta el punto de darme ganas de introducirla en la Tierra a como diera lugar. Al igual que hay muchas terminales en un aeropuerto, los círculos mágicos de transferencia espacial estaban ubicados en instalaciones públicas llamadas Torre de un Mago, y podían usarse por una tarifa. Abreviadas, se les llamaba torres mágicas, torres de los magos. ¿Pero por qué estaban ubicadas en torres? Mi compañera de la primera iteración, Sabio, había respondido lo siguiente. Ser mago era una ocupación que requería muchos fondos de investigación y materiales raros, ya que no importaba qué tan genio fueras, había un límite para qué tan lejos podías llegar solo con la teoría. No podías pasar a la siguiente etapa si no se probaba a través de experimentos. Por lo tanto, un mago necesitaba recibir muchos patrocinios y no le quedaba más remedio que vivir en una tierra que tuviera abundantes suministros de materiales o pertenecer a un país recibiendo un salario alto. Pero aquí era donde comenzaba el problema. Los magos y las ciudades eran como el agua y el aceite. La razón de ello era, 1, es peligroso cuando explota la magia. 2, no te puedes concentrar porque afuera hay ruido. 3, el humo industrial cubre las estrellas. 4, tienes que cuidarte de los ladrones. 5, la pureza y densidad del poder mágico disminuyen. Había más aparte de las cosas mencionadas anteriormente, pero estos eran los 5 puntos principales. Pero como la investigación en sí era imposible sin un respaldo total, los magos de antaño se devanaron los sesos para poder vivir en las ciudades, y la solución a eso fue una alta torre. Quizás se podría decir que tenía la ventaja de un edificio de apartamentos de gran altura. Todos los problemas se resolvieron de un solo golpe. Incluso en las grandes ciudades, los edificios en fantasía no superaban los 3 pisos. Si se construía una torre de 10 pisos justo en el centro de una ciudad, su cima sería un espacio privado exclusivo de un mago, aislado del exterior, y contemplen, la finalización de un recluso /diagonal ermitaño. ¿Y cómo pierden cualquier oportunidad de conocer mujeres, inevitablemente se convierten en archimagos vírgenes, gracias por visitar nuestra torre mágica? Aunque parece que no siempre es el caso. Una belleza de aspecto amable nos dio la bienvenida, su sombrero cónico negro y su falda corta me recordaban a una bruja. Sin embargo, ese atuendo suyo no era más que una atracción visual destinada a los negocios, era una recepcionista que atendía a los clientes del círculo mágico de transferencia espacial. El mago que activaría el círculo mágico estaba al fondo con las manos cruzadas a la espalda, mirando hacia aquí con una mirada de satisfacción. Mirando los muslos de la recepcionista, quiero decir, no a nosotros. Sentí que sabía por qué, Sabio, fue la única persona que alcanzó el nivel de archimago. Por favor presenten un artículo que pruebe su identidad, cosas como pasaportes se necesitaban incluso en fantasía, porque no se podía permitir que fugitivos o espías enemigos escaparan fuera del país. Aquí. El sello y permiso de su majestad. Nos saltamos una gran parte del proceso de verificación gracias a la carta escrita a mano del rey Dumpling. Ni siquiera necesitamos un número de espera. A esto es a lo que llamas el poder del dinero y la influencia. ¿Magonim? ¿Magonim? ¿MM? AM. Sé correcto. ¿A dónde necesito enviarlos de nuevo? A. Concéntrese un poco, ¿quiere? Estando así otra vez. Lo siento. Estaba inmerso analizando el abismo de los misterios, como verás. Es asunto sobre magia. AMM. Te compraré un pastel después del trabajo como muestra de disculpa. Wow. Entonces es una promesa, Magonim,
Por supuesto, este mago daba el olor a crimen, pero no me supuso ningún problema siempre y cuando activara adecuadamente la magia de transferencia espacial. El mago comenzó a recitar el hechizo de activación. El círculo mágico brilló brillantemente y... destello. Ahorramos y acortamos un año de tiempo y distancia, liberados de los inevitables encuentros problemáticos que habrían surgido en un viaje. Fue verdaderamente satisfactorio. Eroenim. Que, nuestro viaje no se siente como un viaje. La Nouvelle se quejó a mi lado, haciendo un puchero. Habría dejado atrás absolutamente a esta chica molesta si no fuera por el hecho de que era hábil en la cocina y en la magia de la vida diaria. Aunque me sentí eufórico el primer día cuando la Nouvelle fue eliminada al ser enterrada viva en la primera iteración, los inconvenientes del día siguiente no fueron fáciles de tolerar. Había una clara diferencia entre los juegos y la vida real. Las cosas que más desgastaban al héroe no eran del tipo de un poderoso demonio, eran los inodoros antihigiénicos y los insectos que perturbaban el sueño. Para dar una estadística sin exagerar, los mosquitos me habían sacado más sangre que los asesinos nocturnos enviados por el rey demonio Pedonar. Y aquí era donde brillaba la Nouvelle. Su magia de la vida diaria resolvía todas estas diversas incomodidades. No era perfecta, pero estaba al nivel en que un hombre moderno podía aguantar. Solo su habilidad era de mi agrado. La Nouvelle. ¿Estás insatisfecha con venir cómodamente usando mi dinero? ¿Por qué? ¿Por qué no te quejas de respirar porque eso también es fácil? La Nouvelle, que estaba haciendo pucheros como un pez dorado, fue silenciada al instante. Pero entonces nuestro otro compañero, el gran cargador de equipaje que sostenía una lanza en su mano derecha, habló en su defensa. Creo que la señorita La Nouvelle también tiene un punto. No tenemos oportunidad de elevar nuestro nivel y habilidades si viajamos instantáneamente de esta manera. No te pregunté a ti. Cállate. Inspeccioné mis alrededores después de silenciar al cargador de equipaje que estaba bajo la equivocada impresión de haberse convertido realmente en el compañero del legendario héroe. La escena aquí era similar a lo que vi por primera vez al ser secuestrado a este mundo de fantasía. Un enorme círculo mágico estaba bajo nuestros pies y fuera de él había guardias en espera en caso de emergencias, cabeceando donde estaban parados. Además de eso, podía ver banderas del reino y sus familias aristocráticas que me decían que habíamos llegado a salvo a la torre mágica de un país aliado. La magia de transferencia espacial en sí era conveniente porque no se tomaba tiempo para viajar, pero no había un método para llegar directamente a tu destino exacto, tenías que ir de la torre mágica a la torre mágica B. Solo te transferirías entre círculos mágicos que estuvieran vinculados de antemano. Al igual que tomarías el autobús del aeropuerto, el metro o algo similar al llegar a un aeropuerto, a partir de ahora teníamos que usar un método de transporte diferente. La Nouvelle, porteador. Síganme. Pasamos rápidamente por la aduana y salimos de la torre mágica. Una bulliciosa calle de la ciudad se extendía ante nosotros, una escena que existía en mis recuerdos. Eroenim. He estado aquí antes, así que conozco bien el camino. La agencia de mercenarios está por allá, la Nouvelle fingió ser entendida. Como arqueóloga, era una guía que había ido a todo tipo de lugares. Estaba familiarizada con todas las ciudades y puntos de referencia en el continente central de fantasía. Pero en respuesta a su indicación, dije displicentemente, ¿por qué iríamos allí, Bueno, es porque podría haber una caravana de comerciantes dirigiéndose cerca de nuestro destino. Podemos ayudar en el negocio, también obtendremos un viaje gratis en carruajes, podemos derrotar bandidos, elevar nuestra reputación, ganar dinero, conocer gente, elevar nuestro nivel, hacer guardia nocturna juntos. La Nouvelle soltó una lista de los pros de ser mercenario. No tenemos tiempo que perder en un trabajo de medio tiempo tan insignificante. ¿Medio tiempo? ¿Hay algo así? Rechacé su sugerencia. Moverse junto a una caravana de comerciantes cargada de mercancías nos frenaría. No había razón para ayudar en el negocio de alguien solo para ganar una miseria. Además, tampoco quería andar con mercenarios sucios. ¿Por qué? No tenemos prisa. ¿Quién sabe cuándo nos atacará el resucitado rey demonio? Aún puedes decir que no tenemos prisa, no estaba para nada presionado por el tiempo. Ese caballero de rey demonio me esperaría 10 años enteros, aunque la Nouvelle no sabía esta verdad. ¿Eso, entiendes? Incluso si no, cállate y sígueme. Oh. De acuerdo. Llegamos a salvo a nuestro destino. No escuchamos nada parecido a un grito desesperado pidiendo ayuda de una caravana de comerciantes que hubiera caído en peligro en el camino. Solo fue mi imaginación.
La aldea ante nosotros se veía justo como la recordaba en la primera iteración. Este viaje había tomado 2 días, tal vez. Y el profesor de moral, quien me había advertido con anticipación, también había venido. Suspiro, ¿cómo podría un héroe evitar las aventuras? Piedra rodante no cría moho. Por favor, no abuse de su ventaja de 500% de exp de héroe y eleve su nivel a través de una aventura normal. Empezando con un sermón de entrada y diciéndome a la cara que rode como una piedra para colmo. Desconcertado, no quise decir eso como una maldición para que sufriera incondicionalmente. Dicen que la carga más pesada para un viajero es un bolsillo vacío. Habiéndose embarcado en un viaje, ¿no debería lograr algo? Eso es razonable. Si son logros, entonces va a haber algunos a partir de ahora. Después de confiar nuestros exhaustos corceles en la posada de la aldea, nos dirigimos hacia la casa del jefe de la aldea donde residía el gran ser. Al llegar allí, llamé a la puerta mientras llamaba cortésmente, Maestro Moyan. Este indigno héroe solicita sus enseñanzas. Capítulo 12, Maestro Moyan. Creak. La puerta se abrió cautelosamente un poco junto con el sonido de su bisagra oxidada, y una chica con pecas asomó la cabeza para hacerme una pregunta. ¿Quiénes son ustedes para estar buscando a nuestro Moyan? Era la hija del jefe de esta aldea. Aunque me había llevado bastante bien con ella en la primera iteración, un viaje de regreso en el tiempo no le sentaba bien a una persona normal como yo. Después de todo, incluso los buenos recuerdos hechos con buenas personas se convertirían todos en ilusiones. La hija del jefe de la aldea era mucho más joven de lo que la recordaba. Ahora era una linda niña pequeña, no una dama respetable. Esto era natural ya que la había conocido 9 años después de ahora en la primera iteración. Era una mujer casada en ese momento y siempre estaba abrazando a su hijo lactante. Y Boble el gran ser perpetuamente tambaleante también estaba con ella, abrazado fuertemente contra el pecho de la niña como una almohada, en lugar del hijo lactante que nacería más tarde. La Nubel, que se había asomado sobre mi hombro poniéndose de puntillas para echar un vistazo, murmuró aturdida, el gran ser es un slime. Slime. Un monstruo de gelatina que aparecía en incontables juegos de fantasía. Estos slimes que parecían bollos al vapor redondos eran trozos de puntos de experiencia encontrados más comúnmente incluso en este mundo de fantasía. Vivían donde fuera, comían lo que fuera y su capacidad reproductiva también era excelente. La razón por la que los sistemas de alcantarillado en las ciudades de fantasía, que eran de un nivel lamentable en comparación con los de la Tierra, no se obstruían y podían mantenerse durante periodos prolongados también era gracias a que los slimes los limpiaban. Le dije a la Nubel en un tono serio, no lo mires por encima del hombro por ser un slime. Este personaje no es un slime ordinario. Sí, así es. Moyan puede tambalearse. Fue justo como había dicho la niña. Los slimes ordinarios se sacudían, no podían tambalearse como este gran ser. La Nubel, tus ojos están podri. No, no importa. Debería ser más rápido mostrártelo que explicártelo. Pequeña señorita, ¿puede este hermano mayor de aquí abrazar a tu lindo y adorable amigo por un momento? Solo necesito un breve momento. Estaba vestido espléndidamente como un noble como de costumbre. La chica de mente aguda lanzó una mirada furtiva hacia el jefe de la aldea y su esposa, quienes nos observaban con el aliento contenido desde atrás, antes de dar una respuesta. No le harás daño a nuestro Moyan, ¿verdad? Lo prometo. Recibí cuidadosamente al gran ser. Guabo guabo. El gran ser se tambaleó violentamente como si desconfiara de mí, un extraño, pero pronto se calmó a medida que la niña lo reconfortaba con toques de caricia. Boble. Abrazando al gran ser, cerré los ojos de pie como para meditar. Sentí serenamente esa sensación de tambaleo. Sí. Esta es la sensación. El slime era el organismo vivo más perfecto que conocía. Podía ondular libremente su cuerpo similar a la gelatina, comer cualquier cosa sin discriminación y digerirla rápidamente. La cosa más sorprendente al respecto, sin embargo, era que no tenía cerebro y, sin embargo, era capaz de expresarse en una amplia variedad de maneras, sacudiéndose todo el tiempo. Esto significaba que era un tipo de existencia espiritual que no estaba confinada por su cuerpo. Pero, por otro lado, ¿qué hay de los humanos? Sus movimientos estaban restringidos a excepción de ciertas articulaciones móviles. Era imposible para ellos hacerse los muertos como un lagarto o cercenar una parte de su cuerpo para huir. Su cuerpo al envejecer no se recuperaba.
Había muchos tipos de animales que no podían comer, ni siquiera podían atreverse a pensar en consumir comida podrida o contaminada, y su cuerpo fallaría si no bebieran agua durante un solo día. Los humanos eran criaturas extremadamente imperfectas. Boble, por lo tanto, necesitábamos estudiar. Así es como la humanidad había sobrevivido hasta ahora y eso permanecería sin cambios a partir de ahora también. Ahora, un humano tonto de mente unidimensional lucharía por alcanzar cosas poderosas relacionadas con la fantasía, artes marciales, magia, elementales, habilidades psíquicas, espada demoníaca, espada sagrada, poder divino, poder de un dios, habilidades de estado de juego, corazón de un dragón, esposa elfa. Pero yo pensaba de manera diferente. El poder de los humanos se origina de ningún otro lugar que no sea la ciencia. Los avances realizados por la humanidad en la Tierra confirmaron ese hecho, romper los límites de la Tierra y dar un paso hacia el cosmos. Una noción majestuosa que ni siquiera puede comenzar a imaginarse desde una visión del mundo de fantasía. No hay expertos del Murin que luchen en Marte, ¿verdad? En otras palabras, la ciencia es un estudio que tenía límites diferentes. Este hermano mayor te mostrará algo divertido. Hay personas que miran por encima del hombro a los entrenadores físicos, pero la dieta y el entrenamiento planificados por esos entrenadores no se basan en lo oculto, sino en la ciencia. Es un estudio refinado, una ciencia de la salud. Fundamentalmente ostenta una alta eficiencia así como la mejora de la belleza y ayuda a aminorar el lado negativo y los efectos secundarios del exceso de ejercicio. Lo que estaba a punto de hacer a partir de ahora era lo mismo. Control automático del sistema. Todos los seres vivos viven porque no pueden morir. Para dar un ejemplo muy simple, no importa cuántas veces roguemos desesperadamente, quiero morir, al final de una tortura o desesperación horripilantes, nuestros corazones no dejarían de latir. Es mi cuerpo y, sin embargo, no actuará como quiero. Esto se debe a un sistema automático. En lenguaje elegante, se le llama, el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso trabaja para mantener la homeostasia de las funciones corporales básicas tales como la respiración, el metabolismo, la temperatura corporal, la digestión, la secreción y la reproducción. Excitarse a la vista de una mujer bonita, salivar ante el olor de algo sabroso, el bombeo del corazón cuando haces mucho ejercicio. Estos comportamientos subconscientes están todos influenciados por el sistema nervioso autónomo. ¿Qué pasaría si este sistema desapareciera? En el instante en que lo hiciera, morirías ya que tu corazón y tus pulmones se detendrían como si alguien hubiera ordenado, congélense. Y es por eso que todos los seres vivos no podían controlar su sistema nervioso autónomo como quisieran, excepto el slime. Los músculos de Eroenim se abultaron. Cielos. Eroenim, ¿qué clase de equilibrio es ese? Los Slams sabían cómo controlar todo su cuerpo de forma tan natural como respirar. Era una cosa tan natural que no eran capaces de enseñar a otros cómo hacer lo mismo. Sin embargo, siempre hay excepciones. Wabo. Solo este gran ser, que se tambaleaba todo el día, podía enseñar el método simplemente mientras se tambaleaba adorablemente. No era como si se tambaleara intencionalmente, pero así de muchos sus tambaleos contenían los movimientos rítmicos fundamentales únicos de los Slims. No lo aprendí en serio en la primera iteración. Como mi mente y mi cuerpo se habían agotado al extremo después de pasar 9 años aventurándome en fantasía, me había dado cuenta tarde de cuán grande existencia era el maestro Moyan. Sin embargo, iba a ser diferente esta vez. Estaba listo para aprender en esta segunda iteración. Entendí con precisión las enseñanzas del maestro Moyan y las grabé en mi alma. Gracias. Maestro Moyan. Wabo. El gran ser se tambaleó de izquierda a derecha como si no supiera en absoluto la razón de mis agradecimientos. Podía entender eso, viendo que había aprendido esta técnica por mi propia cuenta, personalización. Era imposible aprenderlo a través de la teoría en libros como lo harías con la magia o las artes marciales. No había otra forma más que sentir personalmente estos movimientos rítmicos por ti mismo y darte cuenta, solo tenías que tambalearte duro. Te preguntarás, ¿cómo describes esto? La respuesta sería que es un estudio profundo que no se puede explicar con palabras o escritos. Eroenim. ¿Cómo lo hizo? Preguntó la Nubel con ojos brillantes. Empujé firmemente a la Nubel, que estaba actuando tierna de forma disimulada e intentando aferrarse a mi antebrazo engrosado, y le pregunté a mi vez, ¿has oído hablar de las hormonas de crecimiento? ¿Qué? No importa si no lo has hecho. Las glándulas endocrinas son los órganos que regulan las hormonas tales como la glándula pineal, el hipotálamo,
la glándula pituitaria, la tiroides, las glándulas paratiroides, la glándula suprarrenal, los riñones, el páncreas, los ovarios, los testículos, etc. Las hormonas secretadas por estas glándulas endocrinas controlan las funciones corporales. El crecimiento de las personas también estaba influenciado por estas hormonas. Las hormonas de crecimiento se secretan desde la glándula pituitaria y promueven la producción del factor de crecimiento insulínico tipo 1, IGF-1, que aumenta las células de crecimiento de los huesos, cartílagos y similares. Estas dos hormonas no solo estaban relacionadas con la mejora de los músculos, ligamentos y tendones, sino incluso en la descomposición de la grasa que es la materia prima para las hormonas. La secreción de hormonas normalmente se estimula a través de ejercicios anaeróbicos. Pero ¿qué tal si esto pudiera controlarse libremente? Marcado y listo. Fácilmente serías capaz de crear un cuerpo fantástico. Uno que sea de tu agrado, claro está. Raza, archihumano nivel 204 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, interpretación, A, homicidio, B, fuerza física, C, agilidad, C, resistencia, C, condición. Creciendo se necesitaría un poco de tiempo para elevar los rangos de habilidad al máximo, pero era literalmente solo una cuestión de tiempo. Solo tenía que esperar a partir de ahora. Desconcertado, ¿estos son los frutos de su viaje? No puedo entenderlo ni siquiera después de verlo, un Slime siendo un gran mentor. Esta es la primera noticia de su tipo. La cáscara dura de una almendra necesita ser removida para obtener su semilla. ¿Quién pondría el esfuerzo si pudieras obtener habilidades sin intentarlo? Profesor de moral, ¿por qué me pregunta eso a mí? Que otras personas rodaran hacia la izquierda o hacia la derecha no era de mi incumbencia, y no debería uno decir los hechos correctamente. Como alguien cuyos 10 años de esfuerzo se esfumaron en la nada debido a un viaje no deseado de regreso en el tiempo, nadie tenía derecho a hablarme de esfuerzo a la cara, incluso si ese pudiera ser un dios. En silencio, sí, tiene razón en eso. Me disculpo sinceramente en nombre de todo el personal docente. El estudiante Kang An-soo es el primero en lograr el grado S en capacidad de combate, aunque su grado F en carácter también es una primicia. A pesar de que fue descalificado, es cierto que pisoteamos sus increíbles esfuerzos bajo el pretexto de una reevaluación. No discutiré lo correcto o incorrecto sobre este tema a partir de este punto. Una vez más, me disculpo. Ah, de acuerdo. Pensar que el profesor de moral se disculpó. Risas, aprender de su mentor, aprender más de sus compañeros, y aprender aún más de su discípulo, este es el principio del mundo. Y sin embargo me había olvidado de esto durante mucho tiempo, ¿cómo no podría hacerlo, viendo que una reevaluación debido al grado F en carácter no tiene precedentes a lo largo de la historia de nuestra escuela? Estudiante Kang An-soo, gracias. El profesor de moral se retiró tras lanzarme un cumplido con forma de insulto. Dijo que vendría a buscarme en un momento inesperado, guabo guabo. Ah, caramba, lo siento, maestro Moyan. Le devolví apresuradamente el gran ser, que se estaba tambaleando de manera irritada, a la hija del jefe de la aldea, y luego le di una generosa recompensa como agradecimiento. Sorprendido por la suma de dinero, el jefe de la aldea intervino. Señor. No hay necesidad de dar tanto. Está bien. Si realmente les molesta tanto, entonces cuiden bien las comidas del maestro Moyan. Eso será suficiente. Acababa de completar mi objetivo de pasar 2 días viniendo a este remoto campo en el rincón noroeste del continente central de fantasía, había obtenido el poder de la ciencia. Esto no era una habilidad, sino una técnica. Un subproducto del conocimiento y la experiencia. Hiciera lo que hiciera cuando y donde fuera, yo sería yo mismo. El filósofo francés René Descartes había dicho esto, cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Este mundo de fantasía era cuestionable, y en realidad podría ser incluso solo un sueño de mierda. Pero no podía negar mi propia existencia tampoco, viendo cómo era capaz de pensar así. Ni siquiera regresar en el tiempo podía afectar esto. Héroe. Quiero abrazar a Moyan yo también. Yo también. AMM. La Nubel y el porteador me imitaron, incapaces de contener su curiosidad. Agité mi mano mientras los dejaba hacer lo que quisieran. No había razón para detenerlos en absoluto, después de todo. Simplemente, me sentí un poco apenado. Boble boble. El sufrimiento del gran ser comenzó. Maestro Moyan, por favor sopórtelo un poco incluso si esos sujetos son molestos. Vuelvan antes de que oscurezca.
Solo les dije a la Nubel y al porteador que volvieran a la posada después de haber tocado al maestro Moyan hasta saciarse, si todavía estaban vivos para ese momento, claro. La razón de esto es que un humano que ni siquiera tiene una noción del sistema nervioso autónomo morirá al 100% al darse cuenta de las enseñanzas del maestro Moyan. El corazón y los pulmones de ese humano dejarían de funcionar y ni siquiera sabrían por qué. Quizás podría describirse como caer al agua sin un plan. La víctima patalearía antes de sofocarse hasta la muerte. Pero como sea. Raza, archihumano nivel, 204 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, interpretación, A, fuerza física, B, agilidad, B, resistencia, B, 5 sentidos, B, condición. Despertado los rangos de mis habilidades estaban aumentando uniformemente de manera explosiva a un nivel más allá de mi cuerpo constantemente en evolución. La versión incompleta de las enseñanzas del maestro Moyan fue lo suficientemente increíble como para darle una paliza al rey demonio, pero la versión completa estaba exhibiendo una eficiencia mucho más allá de mis expectativas, algo extremadamente bienvenido para mí. En cuanto a lo que quedaba por hacer ahora, un lugar para crear una coartada para mi nivel 204, pero no podía no tomar los logros en cuenta incluso mientras lo hacía, siendo la razón que para regresar a la Tierra, necesitaba altas calificaciones en las 4 materias de mi examen, aparte de derrotar al rey demonio Pedonar. Capacidad de combate, logros, reputación, carácter. Poniendo a un lado la capacidad de combate, ya que si era baja ni siquiera serías capaz de matar al rey demonio, no tuve necesidad de prestar atención a los logros en la primera iteración porque pasé 10 años yendo aquí y allá, metiendo las narices en todo tipo de asuntos, mis logros se habían apilado por sí solos. Pero esta segunda iteración era diferente. Estaba seguro de obtener una nota F en mis logros a este ritmo. Eso será problemático. No quería ver a la princesa elfa, a quien tan meticulosamente había matado, una vez más. Incluso yo sentiría escalofríos de ver a Silvia en forma saludable después de haber confirmado su muerte, y sería tedioso repetir la misma aventura por tercera vez también. Afortunadamente, había un joven dragón viviendo secretamente cerca de esta área. Su nivel y habilidades eran extremadamente bajos ya que descuidaba cazar debido a su naturaleza gentil. En la primera iteración, era como un pastel en el cielo porque todos mis compañeros se opusieron a matar al cachorro. Esos nefastos llamados compañeros habían frenado al héroe de volverse fuerte. En esta segunda iteración, sin embargo, nadie podría interferir en mi graduación. Cazador de dragones, Dragon Slayer. ¿Podría haber otro logro tan seguro como este en un mundo de fantasía? Pero eso no era todo. Un dragón en sí mismo era una buena presa, pero su corazón era además una masa de puntos de experiencia. Tu nivel podía dar un salto en un instante al consumirlo. Esto se convertiría en la mejor coartada para mí, de quien se sabía que tenía un nivel bajo. Además, esto era una cacería regular. Perfecto. Incluso el profesor de moral no tendría un problema con esto, ¿verdad? Capítulo 13, por el poder de la amistad. Nos quedamos una noche en la posada de la aldea. Me hubiera gustado ponerme en marcha de inmediato, pero incluso yo necesitaba hacer todo tipo de preparativos para cazar a un dragón, una de las criaturas más absurdas de un mundo de fantasía. Después de todo, todavía era un tierno héroe en su 5.º día. Era un polluelo saliendo del cascarón, del mismo modo que el dragón era joven. Se necesitaba un desodorante natural. Esta cacería fallaría si el dragón me detectaba primero, porque él, yo, actual no tendría forma de atraparlo si el lagarto desplegaba sus alas y volaba lejos, por lo tanto, era importante hacer un ataque sorpresa. La única forma de tener una oportunidad de victoria sería ocultar el ruido y el olor, y luego acercarme al dragón mientras disfrutaba de un dulce sueño para desgarrarle las alas o el cuero. Pude conseguir desodorante de un cazador de la aldea. Lo siguiente era el tiempo. En este momento, mi cuerpo era literalmente un caos debido a haber activado mis células. Estaba en medio de recuperar mi cuerpo a como estaba en mi época dorada. El efecto de mejora de haber alcanzado el nivel 204 había acelerado mi desarrollo muscular, pero alcanzar el rango S en habilidades no era fácil ni siquiera con la ventaja del héroe. Aún así, no debería tomar demasiado tiempo lograrlo ya que lo había hecho una vez antes. El mayor problema era, bosteé eso. Bosteé eso. Los tontos que habían estado bostezando continuamente desde hacía un rato me estaban molestando enormemente. La Nubel y el porteador, que habían caído profundamente bajo el encanto del gran ser tambaleante, en realidad habían vuelto tarde en la noche para caer inmediatamente muertos de sueño en sus camas. Lamentablemente, no pudieron aprender ni una sola cosa,
de lo contrario, habrían caído en sus tumbas en lugar de sus camas. Y a la mañana siguiente, habían comenzado a cabecear somnolientos. Oigan. No tienen que seguirme. Planeaba someter al dragón por mi cuenta ya que, después de todo, el profesor de moral seguro me daría un sermón si estos dos llegaran a tener una muerte no natural por participar en la cacería. No, sería una suerte si terminara en un sermón. Poniendo a un lado al porteador, la arqueóloga Lanouvelle era una celebridad. ¿Qué pasaría si se filtraban rumores de que murió a los 5 días de ingresar al grupo del héroe? Mi reputación tocaría fondo. Sería poner la carreta delante del caballo si mi reputación caía mientras intentaba aumentar mis logros. Sería mejor espantarlos con anticipación para que no anduvieran haraganeando cerca, aunque solo fuera para prevenir esa tragedia. Sin embargo, no estaba saliendo de forma fluida, es porque creo que Eroenin nos abandonaría e iría por su cuenta. Pienso lo mismo que la señorita Lanouvelle. Los tontos se pegaron a mí obstinadamente como pegamento. Aunque habrían tenido un poco más de persuasión si se hubieran limpiado el sueño de los ojos. Me encogí de hombros. No se arrepientan. Cerca de la aldea había un bosque extremadamente ordinario. Conejos, ciervos, zorros, pinos, azaleas, orugas, mosquitos, mosquitos, mosquitos. En primer lugar, la aldea ni siquiera podría haberse construido si el bosque no hubiera sido ordinario. Sin embargo, un poco más adentro en el bosque había una colonia de orcos. Orcos. Traducido al lenguaje coreano, tal vez se les podría llamar demonio cerdo. Sin embargo, solo se asemejaban a los cerdos debido a sus narices chatas, de ninguna manera estaban relacionados genéticamente con los puercos que chillan. Y olvídate de estar gordos, tenían los músculos de un fisicoculturista. Al ser una palabra puramente extranjera, eran simplemente orcos, incluso en inglés, aunque de hecho sería un chiste llamarlos demonio cerdo. Geu geu. Cucú. La mayoría de los monstruos, incluidos los orcos, usaban un lenguaje primitivo por lo que interpretación no funcionaba. De hecho, ni siquiera podían comunicarse entre ellos, por lo que usaban principalmente el lenguaje corporal. La razón detrás de esto es que sus esperanzas de vida son extremadamente cortas y nacen sin un entorno familiar. Se multiplicaban en manadas como muñecos de entrenamiento en un juego de rol. La condición para su aparición es una región limpia con maná concentrado, por lo que raras veces nacían en ciudades o aldeas. Para resumir su existencia de forma simple, eran un suministro infinito de puntos de experiencia. Eroenim. Es un equipo de patrulla de orcos. Nosotros también ayudaremos. Los monigotes estaban a punto de dar un paso al frente, uno blandiendo magia de fuego y el otro blandiendo una lanza, intentando descaradamente robar mis puntos de experiencia. Es por esto que los compañeros son innecesarios. Quítense de en medio. Sin desenvainé la espada elemental Endymion de su funda azul marino que estaba envuelta en una tela blanco puro. Los orcos que vieron el brillante destello de la hoja retrocedieron y temblaron, sus instintos de supervivencia habían percibido el peligro de esta espada. Mi nivel actual era 204. Sería difícil cazar incluso al más débil de los dragones, pero eso era algo que sabía desde el principio. Es por esto que la colonia de orcos ubicada en el camino hacia la guarida del dragón era importante. Planeaba elevar mi nivel un poco aquí. Raza, orco nivel, 51 trabajo, soldado, aglomeración espíritu combativo, habilidades, patrullar, lanza, F, resistencia, F, condición, agitado, cauteloso nivel 50. El estándar de un escudero que soñaba con convertirse en un caballero de pleno derecho de alguna afiliación. Las habilidades de un orco son tan patéticas que un caballero ganaría por goleada si realmente lucharan, pero hay una posibilidad de que terminen perdiendo la vida si se descuidan, esto se debe a su característica racial. Los orcos, que solo tenían machos entre su raza, tenían capacidades físicas mayores que los humanos masculinos en todos los aspectos. Fuerza muscular, agilidad, sentido del olfato, resistencia, defensa. Si un estudiante de preparatoria de la Tierra y un orco se enfrentaran uno a uno, suponiendo que ambos fueran nivel 1, el estudiante nunca podría ganar ni siquiera con el bono del protagonista. Tutú. Bubu. Se debía tal vez a la habilidad provocación, que aprendí en el mercado negro mientras cazaba elfos. Los orcos eligieron luchar valientemente a pesar de estar asustados hasta los huesos. Solo me sentí agradecido por esto. El nivel promedio de los orcos era bajo porque eran un equipo de patrulla. Pero aún así, como dicen, gota a gota se forma el océano. También era el método de crecimiento que recomendaba el profesor de moral.
Había 14 orcos en total, un número que era justo para un ligero entrenamiento. Salí disparado doblando ligeramente las rodillas, ignorando las flechas y lanzas que volaban en mi dirección mientras me movía en línea recta. La punta de una flecha me atravesó la ropa y unas gotas de sangre salpicaron mientras me pinchaba la piel, pero no pudo clavarse en mi piel dura como la piedra. Cu. Los orcos clavaron sus lanzas hacia mí incluso mientras entraban en pánico. Su elección de acción no fue mala para detener una arremetida, pero mi arma era demasiado poderosa para que sus toscas lanzas se defendieran de ella. Espada elemental Endymion. Esta era un arma capaz de matar incluso al rey demonio Pedonar. Con habilidades de alto rango y la fuerza de un nivel 204 encima de eso, era posible pasarle por encima a los orcos ante mí. Chap, cortando sus armas y Chap, cortando sus cabezas también. No había necesidad de nada como esgrima deslumbrante o juego de pies. Me volví salvaje entre el equipo de patrulla orco mientras solo tenía cuidado con mis ojos y oídos. Defenderse es para perros o ratas, ahí no. Demonio. Yuyu. No había necesidad de esquivar. La piel rasgada mejoraría con un poco de saliva, y la ropa se podía comprar nueva también. Era una conclusión anticipada que mi ropa desaparecería si luchaba contra un dragón, así que no había necesidad de sentir lástima por ella. Lo importante era la eficiencia y el desarrollo de habilidades. Raza, archihumano nivel, 205 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, aguantar, A, fuerza física, A, agilidad, A, resistencia, A, regeneración, A, condición. Berserk. Mi rango de aguantar se había disparado después de haber soportado los ataques de los orcos con mi cuerpo. Conocí a algunos amigos en el pasado a quienes les gustaba luchar elegantemente sin ser golpeados, pero un cuerpo débil solo era un buen boleto de puntos de experiencia. Esquivar balas de ametralladora solo era posible en las películas. En la realidad, a menudo se daba el caso de que una flecha encontraba su objetivo en tus nalgas desde muy lejos, y por esto era necesario entrenar tu esfínter. Mi trasero es un poco sexy, ¿no es así? Bu. El arquero orco que había continuado apuntando descaradamente a mi parte trasera desde hacía un rato se dio la vuelta y comenzó a huir rápidamente. Era el último que quedaba. La Nubel conjuró rápidamente relámpagos usando magia y gritó, Eroenin, yo me encargaré de... Déjalo. ¿Por qué? Para que la colonia de orcos se reúna en un solo lugar. Sería una molestia y tomaría demasiado tiempo ir cazándolos uno por uno. Actualmente estaba empapado por todas partes con la sangre verde de los orcos. Habría podido mancharme de menos sangre si hubiera luchado un poco más cuidadosamente, pero esta era la forma más efectiva de ocultar el olor de un humano del agudo sentido del olfato de los orcos de nariz de cerdo. Rocié el desodorante comprado en la aldea encima de la sangre. Preparativos completos. Seguimos las huellas dejadas por el arquero orco que huyó. A pesar de que mi nivel es mucho más alto que el de Eroenin, a pesar de que quería mostrarle mi manejo de la lanza, el par de monigotes rezongaba constantemente mientras caminaba por el bosque. Por lo esencial, parecía que estaban descontentos por no haber tenido la oportunidad de derrotar a los orcos juntos, parroteando sobre ser también respetables compañeros del héroe y qué sé yo. Me detuve de golpe. ¿Qué pasa? La Nubel agachó la cabeza, haciéndosela tierna. Parecía que sí se sentía mal por todas las quejas. Les explicaré el plan a ustedes a partir de ahora. Rodearemos y aniquilaremos la colonia de orcos por el poder de nuestra amistad. Sus números estimados son 5000. Solo necesitan cuidarse del jefe de nivel 400, del hechicero de nivel 300 y del campeón de nivel 200. ¿Alguna pregunta? Yo. La Nubel levantó la mano de repente. Le asentí, instándola a preguntar rápidamente. ¿Cuándo llegarán los refuerzos? ¿Cuáles refuerzos? La Nubel presionará desde la puerta oeste, tú tomarás la puerta este y yo tomaré el norte. Me gustaría bloquear el sur también, pero no se puede evitar ya que no tenemos suficiente poder de amistad. A decir verdad, no me gustaba el poder de la amistad. En mi opinión, no había nada de justicia en linchar a un oponente en número solo porque el oponente era fuerte. Sin embargo, no era tan tonto como para apartar la vista de la realidad, todavía era débil. No estaba en posición de ser exigente con los métodos y medios hasta que me volviera lo suficientemente fuerte. No había caballerosidad de la que hablar cuando eras débil. Aún así, no se preocupen demasiado. Hay un río hacia el norte, por lo que no es diferente a un callejón sin salida para los orcos. Sin un camino de retirada, la colonia de orcos vendrá hacia nosotros viciosamente.
Será emocionante, ¿verdad? ¿Acaso no pueden escuchar ya el sonido de su nivel subiendo? Si tienen otra pregunta, adelante. Parecía que mi plan era tan perfecto que ella no tenía nada más que preguntar. Enseñémosles de qué se trata nuestra amistad. Se decía que para engañar al enemigo, primero debes engañar a tus aliados. Si realmente hubiera tenido la intención de arremeter desconsideradamente por el frente, no me habría embadurnado sangre inmunda de orco por todo el cuerpo, y habría disfrazado a los dos tontos también. La razón por la que no hice eso por los dos, sin embargo, fue que la Nubel y el porteador eran la carnada destinada a llamar la atención de los 5000 orcos. Es un poco demasiado llamarlos carnada, decir eso me dejaba en una posición bastante mala, así que como el estratega meticuloso que soy, me corregiré a mí mismo. Tenían el rol avanzado de atrapar la atención de la turba para poder asesinar a los líderes orcos. La Nubel fue la que inició el plan. Boom. FWRRSH. Disparó una ráfaga de magia de fuego hacia la colonia de orcos. Con esto como señal, estalló la batalla en el oeste y el este de la colonia. Los hechizos de la Nubel, maga de nivel 200, provocaron explosiones gloriosas, mientras que la lanza del porteador de nivel 286 atravesó y masacró a los orcos. Cucú. Mumu. Los orcos, que habían tenido un poco de tiempo para prepararse gracias al arquero orco que escapó, comenzaron a dividirse y enjambrarse hacia el oeste y el este. El área central de la colonia se volvió tranquila como si hubiera ocurrido el milagro de Moisés. ¿Qué orcos de mente tan simple?, digo yo. Aunque si lo pensabas bien, no habrían vivido detrás de tales cercas de madera primitivas como murallas si fueran inteligentes. Salté ligeramente sobre la cerca y me infiltré en silencio, llegando de forma relajada al centro de la colonia. Cucú, cucú, los orcos, que habían desarrollado narices, tenían una fuerte tendencia a confiar ciegamente en su sentido del olfato, razón por la cual era simple engañarlos siempre que borraras tu olor. ¿Por qué no sabían esto?, te preguntarás. La respuesta es que tenían poca experiencia enfrentando humanos inteligentes. Sus esperanzas de vida eran extremadamente cortas y su lenguaje era demasiado tosco, por lo que no podían dejar nada parecido a lecciones para sus generaciones posteriores. Es por esto que nunca hicieron ningún progreso. También era la razón por la que no atacaban la aldea de humanos a pesar de estar bastante cerca. Para ellos, los humanos eran criaturas desconocidas. Sin embargo, sí tenían ojo para las cosas, por lo que eran conscientes de que las cercas resistentes construidas en la aldea humana y la ropa limpia de sus residentes estaban a mundos de distancia de lo que ellos tenían. Como resultado, los orcos los percibían como una raza superior. Había otra razón encima de eso. Los orcos a menudo se topaban con grupos humanos que pasaban por el bosque y terminaban en batalla, pero los mercenarios que custodiaban las caravanas de comerciantes eran más fuertes que los orcos. No hacía falta decir nada sobre los caballeros que custodiaban los carruajes de los nobles. Así que, como resultado, los orcos tuvieron el malentendido de que todos los humanos eran más fuertes que ellos. Se convierte en un problema después de que se dan cuenta de que pensaron mal. Asaltarían aldeas, robando mujeres, comida, armas y demás. Después de llegar a conocer el sabor de los humanos, comenzarían a desbocarse justo así. Esta tribu de orcos continuaría atacando indiscriminadamente asentamientos humanos hasta que fueran sometidos por una orden de caballeros, un grupo mercenario o algo similar. Es por allá. La residencia del jefe era una casa de troncos construida de forma ruin. Con el resto de los orcos habiendo salido en masa, sorprendidos por el poder de nuestra amistad, no había ni un solo guardia protegiendo la casa del jefe. Podía ver claramente la situación dentro a través de las grietas en los troncos. Raza, orco nivel 387. Trabajo, jefe, liderazgo igual a tribu, habilidades, lanzamiento, B, liderazgo, C, combate cuerpo a cuerpo, D, resistencia, D, aguantar, E, condición. ¿Agitado se debía tal vez a que había venido 9 años antes? El nivel del jefe orco de piel negra era significativamente más bajo de lo que recordaba. ¿Y qué hacía esa bonita elfa presionada bajo su gran cuerpo? Ag. So. Parecía que estaban preocupados con la unión de las dos razas. ¿Tengo que volver más tarde? Capítulo 14. Bailando con un orco. Cielos, miren lo distraído que estoy. Sentí que empezaba a entender por qué la gente se volvía adicta al voyeurismo. La técnica del musculoso orco no era nada como para tomárselo a juego. Lo que se extendía ante mí era la erupción volcánica de la frustración sexual de una raza compuesta únicamente por machos, a saber, los orcos.
Los gemidos y gritos de la atemorizada elfa le añadían un nivel extra de intensidad a todo esto, hasta el punto de que me sentí mal por interferir, pero... ¡Cras! Corté a través de los troncos de la cabaña e irrumpí por la fuerza. Ahora, mientras el jefe orco estaba desarmado y concentrado en las nalgas de la elfa, era la oportunidad perfecta para asesinarlo. Cucú. El rostro sobresaltado de un cerdo negro me saludó. Sin embargo, el nivel 387 del jefe orco no era solo de adorno. Al igual que hizo Alex el otro día, la respuesta del orco fue extremadamente rápida debido a su física superior a pesar de haberse dado cuenta tarde del ataque sorpresa. Agarró la espada de hierro que estaba colocada cerca y la blandió hacia mí. Slash, sin embargo, ni siquiera se produjo el sonido del choque entre metales. Esta era la diferencia con respecto a la ocasión con Alex. La espada elemental Endymion estaba en una liga completamente diferente en comparación con un portaminas de 0.3 milímetros. Compararlos era una blasfemia en sí misma. Splatter. La sangre verde del jefe orco tiñó el interior de la cabaña, pero no me detuve, la herida era superficial. No sentí que la hoja cortara el hueso. La capacidad de corte de la espada elemental Endymion era sobresaliente sin duda alguna, pero no hasta el punto de cortar el hueso de un orco de nivel 387 como si fuera aire. Geu, Bubu, los otros orcos, sorprendidos por el sonido de un cerdo siendo degollado en la cabaña, vinieron corriendo. Había querido resolver el asunto en silencio, pero no fui capaz de exhibir la habilidad de mi época dorada, la cual había sido lo suficientemente perfecta como para masacrar a mis compañeros de un solo aliento en la primera iteración. Bajos rangos de habilidad, nivel, capacidad física, equipo. La razón de mi fallo fue bastante mixta. La necesidad de volverme más fuerte de lo que era ahora se volvió cada vez más apremiante. Conviértete en mis puntos de experiencia, ignoré a los orcos que venían hacia mí desde atrás. El ataque de un hechicero de nivel 300 era algo amenazante, pero no se podía comparar con el jefe, quien podía recuperarse de sus heridas en poco tiempo. Mantuve los ojos fijos en el orco ante mí. Rip. Dando un paso pesado hacia adelante con mi pie derecho mientras presionaba el dedo gordo, al mismo tiempo arrojé mi brazo derecho y apuñalé a mi oponente en el corazón con Endymion. Tutú, el jefe orco se retiró en un intento de esquivar, pero terminó tropezando y cayendo con estrépito. Por muy vergonzoso que hubiera sido, ciertamente se las había arreglado para evadir mi estocada decisiva. ¿Pero qué vas a hacer ahora? Alguien que ha caído al suelo no puede hacer nada. Kiak. Corrección, había una cosa. El jefe orco agarró el delgado tobillo de la elfa con la que había estado compartiendo intimidad y la jaló hacia sí. Habiendo visto a través de sus simples pensamientos, una sonrisa irónica se escapó de mis labios. Tomando un rehén, Fufú, los humanos y los elfos apenas se diferenciaban en apariencia. La mayoría de los elfos podían distinguirse fácilmente por la forma de sus orejas, pero los orcos distinguían entre las dos razas por su sentido del olfato. Pero aquí era donde radicaba el malentendido, yo no olía a humano ya que me había cubierto de sangre de orco. El olor corporal de la bonita elfa, único de su raza, también se había vuelto tenue tras el contacto físico con un orco. En resumen, el orco pensó que la elfa y yo éramos de la misma especie. Aún así, sabía cómo usar la cabeza bastante bien para ser un orco. PRRK, pero eso fue todo de lo que fue capaz. La afilada punta de la espada elemental Endymion atravesó el elegante pecho de la elfa, clavándose profundamente a través de la piel cubierta de moretones y heridas. PRRK. Y penetrando a través de su espalda, la espada empaló al orco detrás de ella también. Geu, con la espada alojada en su garganta, el jefe orco me miró con ojos llenos de perplejidad. Al parecer, anteriormente se había divertido con este método. Sin embargo, los rehenes no funcionan conmigo. Cualquier vínculo en este mundo de fantasía no era diferente a la tierra para mí. No tenía curiosidad por algo como las circunstancias de una elfa que terminó en una colonia de orcos. Hegrak, la elfa me agradeció justo antes de exhalar su último aliento. Parecía que su pareja no le había gustado en absoluto. Yo también le estaba un poco agradecido. Raza, elfa nivel, 892 trabajo, domadora, domesticación exp, habilidades, crianza, S, domesticación, A, empatía, B, recolección, C, elementalismo, D, condición, maldecida, esguinzada, fatigada. Los niveles de los elfos con los que me cruzaba por estos días eran todos formidables. Y daban montones de exp.
Por esta época en la primera iteración, me había llevado una paliza salvaje de Alex y andaba sin ánimos por el Palacio Real, sin ser consciente de que valiosos trozos de exp estaban dejando este mundo incluso entonces. Es por esto que la información es importante. ¿Fue solo una coincidencia? Esta domadora era de alguna manera similar a la elfa a la que había besado en el mercado negro. Bonita elfa, alrededor del nivel 800, maldecida por un demonio. Había un total de 3 coincidencias entre el antes y el ahora. Aunque había metido las narices en todo tipo de lugares en la primera iteración, no tenía información sobre este tipo de personajes que morían temprano. Bueno, lo que sea. Aún así le había dado una buena paliza al rey demonio incluso sin saberlo. Entonces está bien, ¿no? Indagar en secreto solo me involucraría en asuntos problemáticos y haría que me robaran el tiempo. Mi aventura era todo lo que importaba. Yali Yali Yalasun, Yalali Yala, justo como el estribillo de esta canción. Yuyu, cerdo, ¿has oído hablar de la canción de Cheonsan? Yu, que ignorante, había matado a un jefe orco de nivel 387 y a una domadora elfa de nivel 892, y mi nivel había comenzado a subir como loco una vez más. No había problema incluso si varios orcos se me echaban encima. Primero, el hechicero de nivel 296. Cucú. Recibí directamente la bola de fuego que me disparó a corta distancia el hechicero con mi cuerpo, continuando la carga hacia adelante, y cobré la cabeza de un cerdo como compensación por la quemadura. Tud. Vaya que rodó de forma refrescante. Vengan a mí, amigos. Cucú. Originalmente había planeado terminar este asunto con un asesinato, cautelosamente, pero eso se volvió innecesario tras haberme sacado la lotería, elfa de nivel 892. Más me valía acabar rápidamente con esta colonia de orcos y pasar a la siguiente etapa. Siento que me estoy olvidando de algo. Recordé que era. Eroenin, por favor sálvenos, los monigotes, que habían estado rodeados de orcos, todavía aguantaban allí. Dejando de lado a la compañera N-1 la Nubel, fue una gran sorpresa que el porteador siguiera vivo a pesar de andar arrastrando los pies. No me desagradaba ese espíritu suyo, sin embargo. Menudo escándalo. Esperen un poco. Usé a Endymion para contraatacar el ataque de tenaza de 3 campeones orcos de alrededor del nivel 200. No fue un intercambio de golpes que involucrara una habilidad increíble. Tú recibes un golpe, yo recibiré uno también. Pero mientras yo estaba bien, los campeones orcos perdieron la cabeza uno tras otro. Podía sentirme volviéndome más fuerte a cada momento que pasaba. Tenía un buen impulso. Eroenin, ignorando a la Nubel, quien estaba pidiendo ayuda. Coquetamente, decidí salvar primero al porteador, quien estaba aguantando inquebrantablemente con una lanza en la mano. Moviéndome hacia el grupo de orcos que lo rodeaban, ignoré sus toscas lanzas y hojas y me zambullí. Cucú. Los orcos interpuestos en mi camino colapsaron fila tras fila como pinos de boliche. Sentí como si hubiera regresado a mi época dorada solo un poco, aunque el nivel promedio de los pinos de boliche era una 10ª parte de lo que enfrentaba en aquel entonces. Pero esto era suficiente para mí en este momento. Gracias. Sobreviví gracias a usted, Eroenin. Jadeo. Porteador. Sí, ¿por qué aguantaste ahí tan tenazmente? No sería extraño que el porteador muriera en este preciso instante con su estado actual. Había seguido mi precipitada orden de arremeter contra una colonia de 5000 orcos sin quejarse, e incluso aguantó como un tonto honesto, sin huir hasta que vine. No podía entender por qué. Eroenin es quien me liberó de las cadenas de un esclavo. Mi vida fue suya a partir de ese momento. ¿Eso es todo? ¿Necesita haber más razones? Ya no puedo aguantar más ahora que la tensión me ha dejado. Lo siento. Descansaré un poco. Dicho esto, el porteador se arrojó al suelo y con la boca abierta de par en par, sin importarle si le entraba polvo o no, pronto se quedó profundamente dormido. Incluso comenzó a roncar. No pude evitar sonreír irónicamente. Actuando así a pesar de que los orcos estaban infestando a nuestro alrededor. Eres un sujeto verdaderamente divertido. Había ciertas palabras que había querido escuchar de la reya da Silvia, pero nunca esperé escucharlas de repente del porteador, a quien había estado tratando como al aire. Este grupo, podría no estar mal, Eroenin. Mi reserva de maná se vació por completo, no. El poder de la amistad es molesto después de todo. Cazar a 5000 orcos también tomó trabajo. Incluso si mataras a uno por segundo, tomaría un total de 84 minutos terminar.
28 minutos y el trabajo se compartía entre tres por el poder de la amistad. Sin embargo, rápidamente masacré a la gran mayoría casi por mi cuenta. Habría tomado incluso menos tiempo si los orcos no se hubieran dispersado por el susto. Cucú, el último orco cayó de una forma vergonzosa. Habría sido conveniente si me hubieran atacado con una venganza ardiente, como lo habrían hecho los elfos, que eran pura concordia, pero los orcos no tenían ni el más mínimo ápice de lealtad en sus huesos. En el momento en que juzgaban que no había oportunidad de victoria, corrían sin mirar atrás. Era el curso natural de acción viendo que no tenían familia que proteger. Gurgle gurgle. Los cadáveres de los orcos se derritieron y se hundieron en la tierra, uno tras otro. Esto era lo que sucedía cuando un monstruo nacido del poder de la naturaleza perdía su fuerza y regresaba a la naturaleza. Solo había un caso en el que sus cadáveres permanecían, y era cuando morían por causas naturales y no se convertían en exp. En cuanto a la elfa de antes, es un buen material mágico. Dejar su cuerpo pudriéndose así o convirtiéndose en alimento para animales salvajes sería faltarle el respeto a los muertos. Ella también estaría satisfecha y podría descansar en paz si su cuerpo se convertía en fondos para mantener las apariencias del gran héroe que salvaría a la humanidad. Disculpe, ¿Eruenin? No la iba a enterrar, parecía que la Nubel estaba hablando en lenguas. ¿Por qué debería? Porque la elfa muerta es lamentable. El porteador, que se había despertado antes de que me diera cuenta, asintió como de acuerdo. Mientras tomaba la tela blanco puro que había estado cubriendo a Endymion y la usaba para envolver el cadáver de la elfa como lo harías con una momia, respondí, yo diría. Voy a usar su cuerpo para un bien mayor porque siento lástima por ella. ¿Y la Nubel? Pareces estar malinterpretando enormemente algo, pero yo soy el justo héroe. No haría algo como cortar a una mujer para venderla. ¿Qué pasa con esa mirada de sorpresa en tu cara? Bueno, eso es porque la Nubel dejó sus palabras sin terminar, mirando a nuestros alrededores. Oigan. ¿Acaso los orcos y los elfos son lo mismo? Ustedes dos tomen el cadáver de la elfa y regresen a la aldea, y contacten al príncipe Nasus. Hagan eso y un sepulturero vendrá con el pago por el cuerpo. No esperaba menos de usted, Eruenin, el dinero era una cosa, pero esto también servía como una buena excusa para quitarme a estos monigotes de encima. Si arrastraban los pies de esta manera con los orcos como oponentes, sería totalmente inconcebible que se enfrentaran a un dragón, por lo tanto, esto era algo bueno para todos. Eruenin. No puede salir huyendo por su cuenta, estaremos esperando en la aldea. La Nubel y el porteador habían empleado el poder de la amistad al máximo en la colonia de orcos y desahogado sus frustraciones. Los dos cargaron el cadáver de la elfa y emprendieron el regreso como huyendo. Viendo sus figuras en retirada, a decir verdad, me sentí un poco preocupado. Es mejor que no molesten al maestro Moyan, pero, la razón detrás de esto era que si molestabas demasiado al maestro Moyan, te mordería incluso mientras se tambaleaba. Su mordida dolía más de lo que pensarías, e incluso yo realmente no sabía cómo mordía con ese cuerpo de gelatina. En cualquier caso, me di la vuelta con un corazón ligero. Ahora era el momento de irme, cansado. ¿Acaso no dije que vendría sin previo aviso? ¡Oh cielos! Mi respetado profesor de moral, así que ha venido. No ha habido problemas hasta ahora. Sermón, no. Lamentablemente hay uno. ¿No cree que tal vez renuncio demasiado fácilmente a la vida de la pobre elfa? Mientras haya vida, hay esperanza. Se dice que la vida es un viaje hacia la muerte, pero de ninguna manera significa que deba rendirse tan simplemente. Ese es un enorme malentendido, señor. Nunca me había rendido con la elfa con la que me crucé en la colonia de orcos. Nivel 892. ¿Cómo podría rendirme con esto? En el preciso momento en que vi a esa mujer que estaba presionada debajo del emocionado cerdo negro, sentí una fuerte atracción del destino en mi corazón. Vi el futuro brillante donde pronto nos convertiríamos en uno solo. Y así fue como sucedió en la realidad también. Ella se había convertido en buenos puntos de experiencia para mí. Dolor de cabeza, se dice que aquellos tercos de corazón caerán en la infelicidad. Alguien que no busca la felicidad por su cuenta no puede disfrutarla. Intente tratar los nuevos vínculos con cuidado. Será capaz de encontrar una felicidad que no conocía antes. Nuevos vínculos, Esto es difícil. Debería derrotar al dragón primero y pensar después. Creo que me volveré feliz de esa manera. Raza, dragón del Chaos nivel 999 más trabajo, gobernante supremo, conquista espíritu de batalla, habilidades,
Chaos, SS, Destrucción, SS, Olvido, SS, Espíritu de Batalla, S, Veneno Mortal, S, Condición, Somnoliento, Confuso, Ocaso. HM. Chaos. Perdón por la interrupción. Había seguido la dirección correcta hacia el nido del dragón joven, y un lagarto volador completamente negro yacía apaciblemente en un pozo bastante grande que tenía la forma del cráter de un volcán. Solo que... ¡Chao! Maldita sea. Resultó que el dueño del nido aún no había cambiado. Capítulo 15. ¡Chao! Dándome la vuelta, salí disparado hacia el bosque. Si el héroe que vino a cazar a un dragón terminaba siendo el cazado, eso ni siquiera equivaldría a un chiste barato vuelto a contar por un bardo, y mucho menos a un logro o un aumento de fama. ¡Chao! Mi oponente era un dragón anciano entre los dragones ancianos, el estado de ocaso, en su ventana de estado era la prueba. Esto significaba que su hora de morir estaba cerca. Por supuesto, habría estado bien si se tratara de un lagarto obeso que no le hiciera justicia a su edad ni con el estado de ocaso, pero sorprendentemente su trabajo era gobernante supremo, lo cual decía mucho de lo beligerante que era. Y por eso su nivel y sus habilidades eran una bestialidad. Ese dragón gobernante supremo naturalmente no carecía de fama. En la primera iteración, no solo no me lo encontré, ni siquiera supe que había muerto por causas naturales, sin embargo, sí escuché sobre él por otros, ya que aparecían historias sobre un dragón malvado que destruía incontables naciones casi con la misma frecuencia con la que un cliente frecuentaba una tienda. 3 pares de alas, un cuerpo masivo, escamas de color negro azabache, agresivo. Era exactamente como lo describían las historias. Rey dragón del olvido, Noebius. Aunque había sido desplazado un poco hacia abajo en la tabla de peligro debido a la resurrección del rey demonio Pedonar, era una existencia que ocupaba un lugar entre lo que los nativos de fantasía consideraban los 5 desastres. Conocía a los otros desastres ya que, en la primera iteración, los sometí uno tras otro en años posteriores, pero el que tenía ante mí era una carta de monstruo contra la cual estaba completamente indefenso en mi estado actual. Flap. Flap. Los 3 pares de alas del gran dragón negro que se elevó por los cielos bloquearon el sol como un eclipse solar. Mirando furtivamente hacia arriba, vi al rey dragón del olvido abrir de par en par sus fauces. Aliento de dragón, Dragon Braid. El método de ataque más fuerte que hacía que la absurda forma de vida que era un dragón fuera aún más ridícula en un mundo de fantasía, el aliento de dragón. Tratándose de un rey dragón, el poder de ese aliento era aún más terrible que un desastre natural. ¡Chao! Tras un violento rugido, el veneno oscuro rociado desde las fauces del rey dragón del olvido llovió sobre el suelo como una cascada. Splash. El veneno mortal se extendió por todas partes como una inundación. Todos los animales y plantas tocados por el aliento del dragón se volvieron negros en un instante y murieron. De nada sirvió incluso cuando esos animales huyeron a lugares más altos como montañas o peñascos, el gas venenoso emitido por el veneno también era extremadamente fatal. Sin embargo, logré salir ileso, el aliento de dragón no había dado en el blanco. ¿Acaso se le dañaron los ojos con la edad? ¡Qué precisión tan patética! Corrí en la dirección opuesta a la aldea. Me importaban un bledo los monigotes, pero causar daño al gran ser era la única cosa que quería evitar. La aparición del rey dragón del olvido descarriló mis planes a lo grande, pero no hasta un punto desesperante. Raza, archihumano nivel 346 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, aguantar, S, fuerza física, A, agilidad, A, resistencia, A, 5 sentidos, A, condición. Desarrollándose había estado volviéndome salvajemente más fuerte desde que acabé con la colonia de orcos. Aunque todavía solo tenía una habilidad de rango S, en la primera iteración era igual de difícil alcanzar el rango S. Era tan difícil que la opinión general era que el rango A era lo máximo que se podía lograr solo con esfuerzo. Pero eso no se aplicaba a mí. Maestro Mullen. Gracias. Mi cuerpo estaba reaccionando por sí solo. Cuando las bacterias y el veneno invadían mi cuerpo, los leucocitos producidos en grandes cantidades por la médula ósea creaban anticuerpos a través de la fagocitosis para eliminar los antígenos. Cuando se abría una herida en mi cuerpo, los trombocitos derivados de los megacariocitos formaban al instante un coágulo de sangre al agruparse y deteniendo el sangrado. No necesitaba tonterías como la magia de curación y sanación de un mundo de fantasía. SSS. Las partes oscurecidas de mi piel que estuvieron expuestas al gas venenoso volvieron a la normalidad. El aliento del rey dragón del olvido era básicamente veneno.
Si bien habría sido peligroso que su aliento me cayera justo en la cabeza, mis leucocitos tuvieron tiempo para producir anticuerpos debido a que el dragón falló el tiro por mucho. Con esto, ahora era inmune a su veneno, pero todavía quedaba una amenaza por resolver. Cucú. Bubu. Me topé con un grupo de orcos que había estado escapando del aliento del dragón. Negándose a huir todos juntos como camaradas, en su lugar se apresuraron a atacarme. La razón de esto era simple. Cubierto de pies a cabeza con veneno mortal, yo era una existencia extremadamente amenazante para los orcos, y por eso estaban atacando para evitar mi acercamiento. Pero tampoco es que yo pudiera ceder el paso. Muévanse. Soporté los ataques de los orcos con mi cuerpo mientras cargaba hacia adelante. Sus diversas armas cortantes asestaron duros golpes, pero los ignoré mientras observaba fríamente mis alrededores, cortando a cualquier orco de alto nivel que veía usando a Endymion. Cucú. Yo no era ningún pervertido que disfrutara del dolor, ni tampoco tenía una gran tolerancia al sufrimiento. Simplemente continué avanzando usando el poder de la ciencia. Las endorfinas suprimirían el dolor físico. Normalmente, la endorfina solo se libera en grandes cantidades desde la glándula pituitaria y el hipotálamo durante el ejercicio intenso o al estar bajo estrés, pero yo no tenía tales restricciones. Solo que abusar de esto debía evitarse debido a la sensación adictiva de éxtasis. Era una hormona que necesitaba ser controlada con moderación. Poniéndome eufórico, nena. Mueran. Mueran. Conviértanse en mis puntos de experiencia. Ñajá. Cu. Durante la batalla, la adrenalina liberada desde la médula suprarrenal hace que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se expandan, mejorando así los reflejos y las funciones corporales. Además, la adrenalina suprime el sistema digestivo y ayuda a evitar ser obstaculizado por las funciones corporales relacionadas. Sin embargo, un exceso de esta hormona también es peligroso, podrías colapsar por hipertensión. ¡Qué persistente! Chao. Continué corriendo, mientras que el rey dragón del olvido también continuaba siguiéndome. Cuando veía a un monstruo poderoso medio muerto de pie, envenenado por el aliento venenoso del rey dragón, me acercaba sigilosamente y le quitaba la vida usando a Endymion. Era el trabajo en equipo definitivo. Mi nivel subía a un ritmo increíble, mientras que mis habilidades que se habían detenido en el rango rompieron sus límites y mejoraron en todos los aspectos. No hacía falta decir nada más. Jaja. Esta es mi primera vez siendo acarreado de esta manera. Chao. El buen equipo que éramos, nos aventuramos a través de las tierras de fantasía día y noche. Nadie, absolutamente nadie, podía interponerse en nuestro camino. Demonios, bosques, héroes, monstruos, órdenes de caballeros, mercenarios, ciudades. Todos fueron barridos como el polvo ante una aspiradora. Sería genial si el mañana fuera como el día de hoy. ¿Cuántos días habrán pasado así sin que me diera cuenta, me pregunto? Incluso nuestra amistad y aventura, que parecía que duraría para siempre, tuvo una parada final. Nuestra despedida fue tan abrupta como nuestro encuentro. Chao. Mi querido compañero, el rey dragón del olvido Noebius, estaba planeando majestuosamente a través del cielo nocturno cuando se estrelló de cabeza contra el suelo con un grito. ¡Boom! Al principio sospeché de un ataque del rey demonio. Aparte de la posibilidad de que ese patrocinador mío me atacara por envidia de nuestra genial amistad, era imposible que la existencia más fuerte de un mundo de fantasía, un dragón, fuera derribada de un solo golpe. Pero no fue eso. Raza, dragón del Chaos nivel 999 más trabajo, gobernante supremo, conquista espíritu de batalla, habilidades, Chaos, SS, destrucción, SS, olvido, SS, espíritu de batalla, S, veneno mortal, S, condición, vejez, dislocado, esguinzado, agotamiento total, ocaso no podía engañar a su edad. Parecía que incluso el dragón más fuerte estaba indefenso ante el tiempo. Su vuelo prolongado había llevado su columna vertebral y sus alas más allá de sus límites, y su cuerpo no pudo aguantar cuando su resistencia falló. En cuanto a mí, por otro lado, raza, archihumano nivel 903 trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, resistencia, SS, berserk, S, fuerza física, S, aguantar, S, agilidad, S, condición, bueno, me había vuelto fantásticamente fuerte. Mi nivel se había acercado a los límites de lo que se podía alcanzar a través de la cacería en este tranquilo continente. Si quería romper el nivel 999 desde aquí, necesitaba absolutamente la ayuda de mi patrocinador,
quien poseía a muchos sirvientes demonios que estaban repletos de puntos de experiencia. Nuestra aventura había terminado en el momento perfecto. Aunque si hubiera algo que señalar, esto podría ser un poco fatal para mi reputación. Observé sin prisa mis alrededores. La tierra se había contaminado por el aliento del dragón, y no podía encontrar nada vivo a la redonda. El número de ciudades que habían sido borradas del mapa, debido a que el rey dragón corto de vista disparaba su aliento en todas las direcciones equivocadas, no era pequeño. Y el daño no solo se limitaba a esta región, la mitad del continente central de Fantasía estaba en la misma condición. El rey demonio Pedonar había logrado sumergir a la humanidad en lo más profundo del miedo sin siquiera mover un dedo. Bastardo aterrador. Suspiro, ¿qué estudiante tan verdaderamente temible es usted? Ah. Profesor de moral. Realmente ha pasado un tiempo. Preocupado, no tuve oportunidad de intervenir debido a la situación crítica en curso. Habría sido horrible si las cosas salían mal por mi culpa, después de todo. Es por eso que esperé hasta que terminara la batalla, pero parece que incluso el continente que estaba tranquilo terminó junto con ella. ¿A qué se refiere con que terminó? Es demasiado pronto para rendirse, ¿acaso no me dijo que no me rindiera fácilmente? Hay esperanza en esta segunda iteración. En el mundo de Fantasía, con su continente central como el centro, hay otros 4 continentes de tamaño similar que en conjunto forman la figura de una cruz, el continente del este, el continente del oeste, el continente del norte y el continente del sur. Y el área principal de actividad del Rey Dragón del Olvido y la mía fue el continente central. Los 4 continentes circundantes todavía estaban bien incluso ahora y, además, toda una mitad del continente central que había recibido un gran golpe estaba intacta. Estadísticamente hablando, el 90% de los hogares de la humanidad todavía estaban intactos, y por eso era demasiado pronto para rendirse. Afirmativo, correcto. La esperanza es una virtud importante para el héroe. En cualquier caso, ni siquiera a un corcel confiable y excelente se le debe quitar la brida. Esta situación ha llegado a suceder porque usted creyó ciegamente en los recuerdos e información de su primera iteración, ¿verdad? No negaría esto. Había pensado que una cría de dragón joven estaba viviendo en ese nido, pero ¿quién habría sabido que un dragón de extrema vejez al borde de la muerte estaría sentado allí en su lugar? Incluso era altamente agresivo y poderoso. Ya no era momento de preocuparse por el carácter, mi reputación había terminado en el caño mientras intentaba hacer un logro. Aún así, hay algo que gané a cambio de eso. Chao, el rey dragón del olvido. Noebius, que ya lo había dado todo, se estaba quedando rápidamente sin vida. Si hubiera renunciado a perseguirme a mitad de camino y regresado a su nido, o plegado sus alas para tomar al menos un breve descanso, habría vivido al menos durante un año más. Sin embargo, este dragón había recorrido el camino de los poderosos hasta el final. Era el camino que él mismo había elegido. Oye. ¿Estás satisfecho? El rey dragón del olvido no había perdido su dignidad ni su espíritu ni siquiera mientras agonizaba. Me acerqué a la enorme cabeza del dragón colapsado y le hice una pregunta, y él abrió la boca para responder. Chao. Ya veo. El lenguaje de los dragones no se podía traducir por ninguna habilidad. Incluso los eruditos que habían estudiado a los dragones durante mucho tiempo no podían entender sus palabras. Solo cuando un dragón se rebajaba a transformarse, polimorf, en humano para hablar en el lenguaje de los hombres se podía establecer una conversación. Pero este momento fue una excepción. No tenía forma de conocer las expresiones de los reptiles, pero sentí algo similar a la convicción de que el rey dragón del olvido se estaba riendo. Como si dijera que fue una derrota disfrutable. Yo también lo disfruté, Noebius. Stab. Clavé a Endymion justo en el centro de la frente del rey dragón. Aunque no era un ser que pudiera ser matado tan simplemente con esto, incluso una suave brisa es peligrosa cuando las llamas de la vida están a punto de extinguirse. Chao. La última voluntad del dragón tuvo una gran parte en ello también. Habría sido diferente si todavía albergara arrepentimiento hacia la vida, pero estaba satisfecho por el resultado de nuestra pelea, la cual fue tan intensa como para haber destruido la mitad del continente central. Y por eso me concedió de buena gana el derecho del vencedor. Me transmitió su propio poder que se había acumulado a lo largo de largos años, y la mera cantidad de este estaba más allá del sentido común. Vos. El cuerpo del dragón, cuyo tamaño rivalizaba con el de una pequeña montaña, se convirtió en una inundación de veneno negro azabache y barrió la tierra una vez más. Rey dragón del olvido Noebius. Fue un dragón aterrador hasta el mismísimo final.
Sería bueno que el rey demonio Pedonar, quien simplemente murió así nada más tras recibir una paliza, aprendiera algo de esto. Digo yo que un villano debería tener algo de agallas. Quedé perplejo al ver el cambio en mi estado. El dragón no me había dejado simplemente puntos de experiencia y su corazón tras morir. Incluso me había dejado el elemento de Chaos, del cual se podría decir que era su propia identidad. Raza, humano del Chaos nivel 999 más trabajo, héroe, exp 500%, habilidades, resistencia, SS, Chaos, SS, Berserk, SS, fuerza física, S, condición, Chaos interno. Gracias a eso, las capacidades de mi estado también habían caído en el Chaos. Mi raza era Chaos, mis habilidades eran Chaos y mi estado también era Chaos, no había nada más que Chaos por todas partes. Sin embargo, profesor de moral, ¿qué pasa con ese mosaico? Confundido, yo tampoco entiendo bien. Estaba vacilante. En lugar de dar una respuesta refrescante como de costumbre, ¿podría ser una habilidad que ni siquiera el personal docente que creó este ridículo sistema educativo conocía? ¿O estaba fingiendo ignorancia a pesar de saber todo al respecto? Hablando honestamente, no importaba de ninguna de las dos maneras. Vaya. Mi corazón comenzó a entusiasmarse como en el momento antes de raspar el boleto de una lotería de viviendas.